Implacable, espeso, frío, implacable. Golpeó contra el parabrisas del taxi de Daniel como si intentara ahogar la ciudad. Se detuvo al borde de un callejón poco iluminado, con el motor al ralentí y los hombros hundidos. Su turno había terminado. 14 horas en la carretera y le duele la espalda como si tuviera el doble de su edad. Se frotó las sienes, tenía los ojos inyectados en sangre y las manos encallecidas. El silencio en el coche lo oprimía como un peso. Sin música, sin parloteo, solo el zumbido del cansancio y el suave tic-tac del reloj del tablero. 12:43 de la mañana. Tomó la llave, listo para apagarlo todo cuando su radio cobró vida. Unidad 17, tenemos una solicitud prioritaria. Se escuchó la voz del despachador, demasiado alegre para esta hora. Recogida solicitada en 118 West Maple Drive. No hay ningún destino indicado. La nota dice, por favor, llegue lo antes posible. Daniel exhaló. Camino de Arce. Esa es el área de Ridgeview Estates, ¿verdad? Correcto. La voz respondió. El cliente suena angustiado. Mujer de unos 30 años quizás. No hay más detalles. ¿Lo quieres? Cerró los ojos por un momento. Esa parte de la ciudad no era su ruta habitual. Grandes portones, calles tranquilas, casas que parecían revistas en las que no vivía nadie. Pero algo en el tono del operador, tenso y preocupado, lo empujó. Lo tomaré, dijo, lee allí ahora. 10 minutos después, sus neumáticos subieron por el camino circular de entrada de una mansión, envuelto en sombras. La lluvia no había parado. Se deslizó por los escalones de mármol y por las cunetas, acumulándose como espejos negros alrededor de las ruedas. Daniel apagó el motor, salió a la tormenta y trotó hacia la puerta principal. No había sombrilla, ni toldo, solo agua y silencio. Tocó el timbre. Pasaron unos segundos, luego un minuto. Volvió a llamar. Finalmente, la puerta se abrió. Ella estaba allí descalza, su cabello rubio pegado a su rostro en mechones húmedos, su bata de seda, color crema y empapada en el dobladillo, colgaba suelta sobre un camisón que hacía poco para ocultar su temblor. Su cara estaba enrojecida y sus ojos estaban enrojecidos. Parecía alguien que había dejado de fingir hacía horas. ¿Eres Daniel?, preguntó ella con voz ronca. Él asintió lentamente. Servicio de taxi. Solicitó que lo recogieran. Ella asintió pero no se movió. Su mano se aferró al borde del marco de la puerta como si se estuviera aferrando a la única cosa estable en su mundo. Lo siento, dijo ella con la voz quebrada. Yo no sabía a quién más llamar. No quiero ir a ningún lado. Solo. Tragó saliva con dificultad, las lágrimas volvieron a caer. No puedo estar sola esta noche. Por favor, ¿podrías quedarte? Daniel parpadeó. La lluvia le goteaba del pelo por la punta de la nariz. Sentía la camisa pegada a la espalda, los calcetines ya empapados, pero no se movió. La miró de verdad. Estaba aterrorizada. No estaba en peligro, no estaba histérica, solo estaba completa y absolutamente sola. No tengo nada que ofrecerte, añadió rápidamente, con ojos suplicantes. Solo, no sé qué más hacer. Por un instante, Daniel sintió que su cuerpo se tensaba. Era un extraño. Ella no lo conocía. Él no la conocía. Así no funcionaban las cosas. Pero entonces algo brilló en sus ojos. Desesperación, familiaridad, un profundo dolor que se reflejaba en el suyo. Exhaló, lento y pesado. El tipo de respiración que tomas cuando estás a punto de entrar en algo que... No lo entiendo, pero de alguna manera ya lo siento. Él asintió una vez. De acuerdo, dijo en voz baja. Me quedo. Sus hombros se relajaron, aliviadas. Retrocedió un paso y abrió la puerta del todo. Gracias, susurró. Al entrar, se agachó instintivamente y se quitó los zapatos, dejándolos en la entrada sin decir palabra.
Ella los miró y luego a él. Un destello de algo suave cruzó su rostro. Puedes sentarte en la sala o en la cocina, donde sea. Solo necesito sentir que alguien más respira en esta casa. Asintió de nuevo, en voz baja. No pasa nada. Ella se dio la vuelta y caminó por el pasillo, desapareciendo en la oscuridad. Él se quedó un momento en el recibidor, empapado antes de seguir adelante, cada paso silencioso, cuidadoso. No sabía su nombre. Ella no conocía su pasado. Pero cuando la puerta se cerró tras él y la lluvia siguió cayendo afuera, Daniel supo que esta no era una parada más. Algo acababa de comenzar. La casa era hermosa, pero no parecía viva. Daniel caminó con cuidado sobre los pisos de madera pulida, de esos que resonaban con cada paso. Las lámparas de araña se cernían sobre sus cabezas, intactas. Las paredes lucían obras de arte caras, pero ninguna parecía elegida. El aire era denso, demasiado quieto, como si la casa hubiera estado conteniendo la respiración durante semanas. La encontró en la sala de estar, acurrucada en un largo sofá blanco. Se le había caído la bata de un hombro y abrazaba un cojín contra el pecho como si fuera un ancla. No se giró cuando él entró, solo susurró, «Tú. No tienes que hablar». Ya no quería silencio. Daniel asintió. Dejó su chaqueta húmeda en una silla cercana y se dirigió a la cocina sin decir palabra. Las encimeras de mármol estaban impecables. Tardó un momento en encontrar las tazas. Hirvió agua, buscó un poco de té de menta y regresó con 2 tazas, con el vapor elevándose en la penumbra. Cuando colocó una junto a ella, levantó la vista brevemente. Tenía los ojos hundidos, rodeados de ojeras. «Gracias», murmuró. Él se sentó en el sillón frente a ella, con las manos alrededor de la taza caliente, esperando. Pasaron los minutos. La lluvia golpeaba contra las ventanas. Entonces, su voz frágil, apenas un suspiro. Se llamaba Cole. Daniel la miró con dulzura. «Mi esposo murió hace 3 meses. Un accidente de coche. Dicen que fue rápido. Todavía lo imagino llamándome antes de que ocurriera. No sé por qué lo hago. No lo hizo. Pero me lo imagino». Soltó una risa amarga. Pensé que tenía tiempo para llorar, pero entonces Lily, nuestra hija, empezó a llorar toda la noche, todas las noches, como si también estaba de luto. Daniel escuchaba mientras se movía. «No he dormido más de 1 hora seguida desde que murió. Cada vez que llora, algo dentro de mí se rompe. No es solo el sonido, es lo que me recuerda. Es como una herida que se abre una y otra vez». Se secó los ojos con la manga de su bata. «Y entonces empecé a tenerle miedo. Mi propia hija». «¿Te lo imaginas?». Daniel negó con la cabeza lentamente. «No, pero puedo entender el miedo a uno mismo». Sus ojos se clavaron en él, sorprendida por su voz. «He estado allí», añadió. Diferentes razones, el mismo silencio. Un llanto repentino y ahogado rompió el silencio. Ambas cabezas giraron. Desde algún lugar del pasillo, el llanto de un bebé se esparció por el aire. Isabelle se levantó instintivamente y se quedó paralizada. Daniel lo vio en ella, la vacilación, el miedo. No porque no le importara, sino porque se estaba ahogando, y el sonido de su propia hija era la ola rompiendo sobre ella. Ella lo miró, avergonzada. «Siempre se despierta a esta hora». «Lo intento, pero a veces me siento afuera de su puerta y espero a que pare. Y entonces lloro porque ¿qué clase de madre hace eso?». Daniel se levantó en silencio, pasó junto a ella y le puso una mano suavemente en el hombro al pasar. Fue un toque suave y firme. No era lástima, ni juicio, solo presencia. En el pasillo, los llantos se hacían más fuertes. No esperó permiso. Abrió la puerta de la habitación. Paredes de un rosa suave, una cuna blanca, un móvil de estrellas inmóvil. Y en el centro, una niña pequeña. Rizos rubios, mejillas sonrojadas, pequeñas manos apretadas con angustia.
Daniel entró, se arrodilló junto a la cuna y susurró: «Hola, pequeña». Lily parpadeó entre lágrimas, y Poi lo miró fijamente. Él se agachó despacio, con cuidado. Ella no se apartó. Isabelle se quedó en la puerta, con la mano tapándose la boca, observando cómo Daniel levantaba suavemente a Lily en sus brazos. La mecía, tarareando algo viejo y bajo, una canción de cuna largamente enterrada en su memoria. El llanto de la niña se acalló, e Isabelle respiró solo un instante. Lily se había quedado dormida en los brazos de Daniel. Era cálida y pequeña, su respiración se tranquilizaba mientras las lágrimas se desvanecían una a una. Daniel estaba sentado en la mecedora de la habitación del bebé. El suave crujido de la madera era el único sonido además de la lluvia susurrando contra la ventana. Isabelle estaba de pie en la puerta, envuelta en silencio, observando a la desconocida en su casa acunar a su hija como si fuera de porcelana y recuerdos. Después de unos momentos, susurró: «¿Estás bien con ella?». Daniel no levantó la vista. Mantuvo la mirada fija en la niña en sus brazos, apartándole un rizo húmedo de la mejilla. «Yo solía ser papá», dijo en voz baja. Isabelle entró en la habitación, vacilante. Se movió lentamente, como acercándose a un animal salvaje. Se sentó frente a él en la otomana baja cerca del pie de la cuna. Él la miró y luego volvió la mirada hacia Lily. Su nombre era Elle, dijo. Tenía una risa salvaje, como un hipo y un aullido al mismo tiempo. A ella le gustaban los dinosaurios y la mantequilla de maní. Ella llamaba brócoli a todo lo verde. Isabelle sonrió, una lágrima resbalando por su mejilla. El rostro de Daniel no se suavizó. Al contrario, se endureció. Enfermó a los 4 años, continuó. Defecto cardíaco congénito. No lo supimos hasta que fue casi demasiado tarde. Mi esposa y yo lo intentamos todo. Hospital en hospital, médicos, especialistas, pero siempre era una partida perdida. Exhaló lenta y temblorosamente. Conseguí 3 trabajos, conducía por las noches, dormía quizás 1 hora al día. Solía echar la siesta en el estacionamiento del hospital entre barcos. Ella apretaba sus manitas contra el cristal cuando me veía entrar por la puerta. Su voz tembló. Murió 1 semana después de su 5º cumpleaños. Habíamos ahorrado lo suficiente para la cirugía, demasiado tarde. Isabelle se llevó una mano a la boca. Mi esposa se fue poco después. Dijo que no podía quedarse en una casa llena de fantasmas. No la culpaba, pero yo tampoco. Podía irme. Así que me quedé en silencio. Miró a Lily, ahora durmiendo contra su pecho, sus pequeños dedos se enroscaron en su camisa. A veces todavía oigo su voz, susurró, llamándome. Papá, claro como el agua. Y cuando despierto, no hay nada, solo la oscuridad, el silencio y el dolor en las costillas donde ella solía yacer. Isabelle se llevó ambas manos al corazón. Respiraba entrecortadamente, con los ojos vidriosos. Así es como se siente, susurró. Exactamente así es como se siente. Él la miró entonces. Y en ese instante, 2 personas que nunca se habían hablado antes de esta noche, que no sabían sus apellidos, se sentaron en una habitación, no como extraños, sino como supervivientes de la misma tormenta invisible. La voz de Isabelle tembló. Pensé que era el único. No lo eres, dijo Daniel. Sigo pensando, continuó, si fuera más fuerte, mejor, tal vez podría amarla como se merece, pero la miro y siento que estoy bajo el agua, como si estuviera gritando, pero todo sucede a cámara lenta. Daniel asintió. El dolor es un ladrón, pero la vergüenza es una mentirosa. La amas. Por eso duele. Se cubrió los ojos, intentando no desmoronarse. No sé cómo arreglarlo. No lo sabes, respondió Daniel. Simplemente aguantas. Dejas que la calma te atraviese, no que entre en ti. Y a veces dejas que alguien más la cargue por un rato. El silencio volvió a instalarse, esta vez más suave. Lily se movió ligeramente,
Luego se quedó quieta, con el rostro acurrucado en el pecho de Daniel. Su respiración era profunda, apacible. Isabelle miró a su hija, luego al hombre que la sostenía. «Debiste amarla mucho», dijo. «Todavía la amamos», susurró él. Ella asintió lentamente, y luego, sin pensarlo, Isabelle se acercó y tocó la mano de Daniel. No para consolarlo, no para que la consolaran, sino para decir simplemente, «Te veo». Sus dedos permanecieron allí, apenas rozándose, dos personas conectadas por el dolor, pero ya no definidas por él. Y por primera vez en semanas, la casa no parecía embrujada. Se sentía llena. La cocina era la parte más cálida de la casa, no por el calor, sino porque se sentía más humana. Una sola luz sobre el fregadero proyectaba un suave resplandor. Sobre las encimeras de azulejos blancos. Estaba limpio, pero usado, a diferencia de la perfección estéril del resto de la casa. Un vaso infantil con boquilla reposaba junto a una cafetera pulida. Un paño de cocina colgaba torcido sobre el asa del horno. Daniel estaba de pie junto a la estufa, esperando a que la tetera silbara. Su chaqueta aún goteaba agua de lluvia, colgada en el respaldo de una silla. Al otro lado de la habitación, Isabelle estaba sentada con las rodillas dobladas contra el pecho y los brazos alrededor de ellas. Su cabello estaba húmedo, ligeramente rizado por la humedad. Parecía más joven bajo esa luz, más frágil, menos refinada. Él puso una taza de té frente a ella y se sentó frente a ella. Ninguno de los dos habló. El silencio entre ellos no era incómodo. Era necesario. Un aliento compartido en una noche llena de fantasmas. Isabelle tomó la taza con ambas manos. Sus dedos estaban fríos contra la cerámica. Tomó un sorbo y cerró los ojos. «Olvidé lo bien que podía sentirse esto», murmuró. Daniel bebió el suyo, observándola por encima del borde. No hablaron de lo que hacían. Para el trabajo. No preguntaron de dónde venía el otro. Por ahora, los nombres y los títulos eran irrelevantes. Eran solo dos personas, ambas rotas de diferentes maneras, aferrándose a algo estable. El reloj marcaba suavemente detrás de ellos. Después de un rato, Isabelle volvió a hablar, en voz baja, como si temiera despertar a algo que dormía cerca. «Solía pensar que sería una gran madre», dijo. «Leí los libros, tomé las clases, practiqué ejercicios de respiración y elegí la pintura para la habitación del bebé antes incluso de saber su género». Daniel sonrió levemente. «¿Qué color elegiste?» «Lavanda». «Tranquilizante», dijeron. Hizo una pausa. «Ya no se siente tranquilo». Él asintió. Bajó la mirada hacia su té. «Después de que Cole murió, pensé que me derrumbaría. Pero no lo hice. No de inmediato. Cuidé de Lily. Hice todo lo que se suponía que debía hacer. Alimentarla, cambiarla, mecerla para que se durmiera. Incluso sonreí en las fotos. Tragó saliva con dificultad, pero los llantos se hicieron más fuertes y mi cabeza se oscureció. Y un día me di cuenta de que tenía miedo de entrar en su habitación. Miedo. Del sonido de su necesidad cuando yo sentía que no tenía nada más que dar». Lo miró con ojos brillantes. «Tengo miedo de mí misma. Nunca imaginé que la maternidad se sentiría como miedo». Daniel no se inmutó. «No eres una mala madre», dijo con calma. «Solo estás cansada y el dolor no espera a que te recuperes para acumular culpa». Le temblaron los labios. «Lo dices tan simplemente porque lo he vivido». Soltó un suspiro que sonó como un sollozo que no quería soltar. Entonces, desde el pasillo, un suave gemido seguido de un llanto. Isabelle se puso rígida. Sus manos se apretaron alrededor de la taza. Su cuerpo se congeló, los hombros tensos, conteniendo la respiración. Daniel lo vio. El pánico detrás de sus ojos. «Lo haré», empezó, pero se le quebró la voz. Se levantó lentamente, le tocó suavemente el brazo. «La tengo». Ella no lo detuvo. Entró en la habitación de los niños,
sus pasos silenciosos y seguros. Lily estaba sentada, llorando, su pequeño cuerpo temblando en el cuna. Daniel se arrodilló, metió la mano y la levantó con cuidado. Ella se acurrucó contra él como si recordara el consuelo de antes. Regresó a la cocina, meciendo suavemente a la niña contra su pecho. Isabelle se quedó mirándola fijamente, con la mano sobre los labios. No se movió, no habló. Daniel comenzó a tararear, una nana suave y desgastada. Su voz no era perfecta, pero era firme, tranquilizadora. El llanto de Lily disminuyó, luego se desvaneció, su respiración se estabilizó. Se durmió sobre su hombro. Isabelle dejó escapar un sonido suave y desmoronado, y las lágrimas rodaron por sus mejillas. No sollozó, no se lamentó, simplemente lloró. El tipo de llanto que surge al ver a alguien hacer lo que desearías poder hacer y darte cuenta de que no intenta reemplazarte. Te muestra que es posible. Daniel meció a la bebé suavemente y luego miró a Isabelle. No tienes que cargar con esto sola, dijo. Ella asintió lentamente, dejando caer los hombros. Por primera vez en meses, no le temía el sonido de su hijo. Porque alguien se lo había demostrado, podía responder con paz. La cocina había vuelto al silencio. El té se había enfriado hacía tiempo, y la tormenta afuera se había convertido en una suave llovizna. La lluvia ya no golpeaba, susurraba. El reloj marcaba las 3 de la madrugada, pero el tiempo había dejado de significar nada. Daniel permanecía en la silla de madera, Lily aún acurrucada contra su pecho, sus respiraciones suaves subiendo y bajando a un ritmo perfecto. Isabelle estaba sentada a pocos metros de distancia en el sofá de 2 plazas, con la cabeza apoyada en el reposabrazos, su cuerpo inclinado hacia él. Sus párpados revoloteaban de vez en cuando, pero se había quedado dormida. Un sueño tan profundo, tan silencioso, que Daniel instintivamente suavizaba cada movimiento como si temiera perturbar algo sagrado. Hacía mucho tiempo que no veía a nadie dormir así, no por agotamiento, sino por seguridad. Ajustó la manta alrededor de Lily y se movió ligeramente, con cuidado de no despertar a ninguno de los dos. La silla crujió bajo él, y en silencio, empezó a hablar. No en voz alta, sin siquiera esperar que el bebé lo entendiera, solo lo suficiente para dejar que algo dentro de él respirara. Había una vez una niña, susurró, que creía que la luna la seguía a casa todas las noches. Señalaba por la ventanilla del coche y decía, «Papá, mira, nos persigue». Sonrió levemente. Le encantaban los dinosaurios y el helado, y odiaba las siestas. Solía fingir que leía libros e inventarse historias. Su favorita era sobre un conejo que no paraba de saltar. Mecía a Lily suavemente como lo había hecho innumerables veces con otra alma diminuta. Una noche, continuó, tenía fiebre. Pensé que no era nada, solo un resfriado. La abracé y le dije, «Papá está aquí. ¿Estás bien?» Ella sonrió y dijo, «Eres mi luna, papi». Su voz se quebró. No sabía que sería la última noche. Cerró los ojos. Las lágrimas resbalaban silenciosamente por sus mejillas. Daniel miró a Lily, apartándole un mechón de pelo de la frente. «Lo siento, ella», susurró con voz temblorosa. «Siento no haber estado más tiempo contigo. Perdón por haber trabajado tanto. Pensé que tenía más tiempo». Respiró entrecortadamente. «Pero esta noche, alguien más necesitaba una historia, y ella me recordó lo que se siente al sostener un latido que confía en ti. Sentir pequeños dedos en tu pecho». Besó la coronilla de Lily. «Y de alguna manera, al abrazarla, te sentí de nuevo». Lily se movió, se acurrucó más cerca. Isabelle se movió levemente, pero no se despertó. Su respiración era regular, su rostro suave. Daniel se sentó en la quietud, acunando a un niño que no era suyo, en un hogar que no era suyo, junto a una mujer que apenas conocía. Y, sin embargo,
Todo en ese momento parecía haber esperado años para existir. No sabía qué pasaría cuando saliera el sol, si ella le agradecería y lo despediría o haría preguntas. Ninguno de los dos estaba listo para responder. Pero por ahora, solo existía esta habitación, solo esta paz, solo esta noche, donde el dolor se encontraba con la sanación y la presencia. Daniel cerró los ojos y, por primera vez en años, no se sintió solo. El cielo seguía oscuro, pero la lluvia finalmente había parado. Una suave niebla se aferraba a las ventanas, proyectando el mundo exterior en un suave gris. Dentro de la casa, todo estaba en silencio. Todo menos Daniel. Estaba sentado inmóvil en el cocina. Lily dormía profundamente contra su pecho, con su pequeña mano aún enroscada en la tela de su camisa. Frente a él, Isabelle permanecía profundamente dormida en el sofá de 2 plazas. Su cabeza se había inclinado ligeramente, su brazo ahora descansaba sobre un cojín, su respiración serena. Daniel no se había movido en más de 1 hora, pero no estaba cansado. Sentía algo más. Algo que no había sentido en mucho tiempo. Claridad. Tan silenciosamente como pudo, se puso de pie. Lily se movió, pero no se despertó. Él cambió su peso con suavidad y caminó por el pasillo, siguiendo los pasos que ahora sabía de memoria. La puerta de la habitación se abrió con un crujido y él entró. Bajó a Lily en su cuna lentamente, apoyando su cabeza con cuidado sobre la almohada de peluche con forma de conejito en la esquina. Ella se movió una vez, suspiró y se acomodó. Él sonrió y susurró, «Dulces sueños, pequeña luna». Luego regresó por el pasillo hacia la sala de estar, hacia Isabelle. Ella no se había movido mucho. Un suave mechón de cabello rubio le había caído sobre la mejilla. Su bata se había deslizado. De nuevo, exponiendo su hombro al fresco aire de la mañana. Daniel se arrodilló a su lado. La miró a la cara, suave, tranquila, ya no tensa por el miedo ni el cansancio. Por una vez, descansaba. Tomó la manta del respaldo del sofá y la cubrió con suavidad. Luego, en un momento de tranquilo instinto, le apartó el mechón de pelo suelto detrás de la oreja. No se despertó. Se quedó arrodillado un segundo más y luego se levantó. Entró en la cocina y sacó un bloc de notas del cajón junto al refrigerador. Lo había visto antes junto al correo sin abrir y una vela medio consumida. Arrancó una sola hoja. El bolígrafo se deslizó con una mano lenta y cuidadosa, cada letra deliberada, cada palabra escogida. Dobló la nota una vez y la colocó en el borde de la mesa de centro, junto a su taza de té. Luego, sin hacer ruido, se puso los zapatos, abrió la puerta y salió a la pálida mañana. El silencio en la casa se prolongó hasta la luz del amanecer. Fue el sol, no una alarma ni un grito, lo que conmovió a Isabelle. Sus ojos. Las cortinas se abrieron lentamente, adaptándose a la luz que se filtraba a través de ellas. Por un momento, parpadeó confundida. Lo último que recordaba era estar sentada en la cocina. Entonces, notó algo. Peso. Calidez. Bajó la mirada. Lily, su hija, estaba acurrucada contra su pecho. Su pequeño brazo rodeaba con fuerza la cintura de Isabelle, con la cabeza apoyada justo debajo de la clavícula. Respiraba profunda y pacíficamente, aún dormida. Isabelle se quedó paralizada. Hacía una semana que no abrazaba a Lily así, desde la primera oleada de pánico, desde que las paredes de su dolor la convencieron de que era un peligro para su propia hija. Sin embargo, allí estaban, entrelazadas, completas. Sus manos temblaron ligeramente al levantarlas para envolver a su hija. La abrazó fuerte, muy fuerte, y las lágrimas brotaron, silenciosas, abundantes, constantes, no lágrimas de vergüenza, ni de miedo, sino de algo más. Algo que no había sentido en mucho tiempo. Alivio. Entonces sus ojos captaron algo en la mesa. Un papel doblado. Lo cogió con una mano, todavía sujetando a Lily con la otra. Al abrirla,
Leyó la letra. No estás rota. Solo estás cansada. Ide también. Soltó un suspiro tembloroso. Las palabras calaron hondo como un paño tibio sobre una herida abierta. Apretó la nota contra su pecho y miró a su hija. Sin lágrimas, sin ruido, solo paz. Susurró, gracias. No estaba claro si se refería a Lily, a Daniel o a ambos, pero lo repitió. Gracias. Y por primera vez en meses, no le temió el sonido de su hija al despertar. Los días siguientes no fueron fáciles, pero fueron diferentes. Isabelle empezó a despertarse antes de que Lily llorara, no por pánico, sino por una silenciosa disposición. Empezó a escribir en un diario cada mañana, aunque fuera solo una frase. Cocinaba para sí misma. Nada de comidas elaboradas, solo huevos revueltos, avena, sopa de lata. Pero comía. Programó su primera sesión de terapia. Y cuando la terapeuta le preguntó qué había cambiado, Isabelle simplemente dijo, alguien vino, entonces. Me fui y me recordó que no era la única. Lily también cambió. Se rió más, durmió mejor. Abrazó a Isabelle con los brazos abiertos, sin inmutarse por la desconexión que una vez las había separado. Pero Isabelle no había dejado de pensar en él, en Daniel, el extraño que se había sentado en su cocina y había abrazado a su hija como si fuera preciosa, que había hablado de la pérdida con ternura, no con miedo, que la había dejado solo con una nota doblada y un recuerdo que de alguna manera parecía una promesa. Guardaba la nota en su mesita de noche. Léela todas las noches. No estás rota. Solo estás cansada. Yo también. La leía los días que dudaba. Las noches en que la oscuridad aún susurraba mentiras. Y en algún punto del camino, la nota se convirtió en algo más que consuelo. Se convirtió en un hilo que tenía que seguir. Necesitaba encontrarlo. Llamó primero al servicio de taxis. Dudaban. Política de privacidad. Pero ella fue persistente. No tenía su apellido, solo su voz, su amabilidad y la letra de después de suficientes llamadas, suficientes callejones sin salida. Finalmente alguien dijo, hay un conductor llamado Daniel. Tipo tranquilo, trabaja en horarios extraños, conduce un Crown Victoria verde, modelo antiguo. No quedaban muchos de esos. Fue suficiente. Buscó por todas partes. Gasolineras de esquina, rutas de refugios, aparcamientos del centro. Pasaron los días, luego una semana. Una tarde nublada, con Lily abrigada a su lado, Isabelle condujo hasta el límite del distrito industrial. Había oído que los voluntarios solían llevar comida a las comunidades sin hogar cercanas. No esperaba encontrarlo, pero lo hizo. El viejo Green Crown Vic estaba aparcado cerca de la cocina de una iglesia, con el maletero abierto. Daniel estaba de pie junto a él, repartiendo bolsas de papel marrón a la gente que hacía cola. Llevaba una sudadera negra con capucha debajo de una chaqueta desgastada, vaqueros desteñidos por el tiempo. Su pelo era más largo de lo que recordaba, pero era él. Sin duda. Salió del coche lentamente, con el corazón latiéndole con fuerza. Cruzó el aparcamiento, y cuando él se giró brevemente para mirar hacia la calle, sus ojos se encontraron. Se quedó paralizado. Ella se detuvo frente a él, conteniendo la respiración. Te buscaba, dijo con la voz temblorosa. Él parpadeó, abriendo ligeramente la boca. Me encontraste. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Yo no estaba seguro de si lo haría. Daniel miró más allá de ella y vio a Lily en el asiento trasero, saludando tímidamente por la ventana. Una leve sonrisa se dibujó en su rostro. No estaba seguro de querer que me encontraran, admitió. Isabelle asintió. Lo entiendo. Se quedaron en silencio, rodeados de desconocidos, bolsas de papel y el aroma a estofado caliente. Finalmente, ella se acercó. La última vez, dijo con dulzura. Te rogué que te quedaras. Estaba perdido. No podía respirar. Y tú no me curaste, pero me recordaste que no me había ido.
Los ojos de Daniel se suavizaron. Te arreglaste tú mismo. Ella sacudió la cabeza y una lágrima se le escapó. Empecé a hacerlo. Ella bajó la mirada, tragó saliva y luego sostuvo su mirada. Esta vez, dijo con voz firme, no te pido que pases la noche. Te pido que te quedes aquí, pase lo que pase. No solo esta noche, sino los días siguientes. Los que siguen siendo difíciles y los que no. La miró fijamente. La miró de verdad. La tormenta que la azotaba era más tranquila ahora. Seguía ahí, pero ya no la ahogaba. Estaba firme, fuerte, sanando. Daniel respiró hondo y asintió. Me gustaría. Isabelle sonrió entre lágrimas. Yo también. A lo lejos, Lily rió dentro del coche. Y en ese instante, nada se sintió roto. Un año después, el mundo no se parecía en nada a lo que había sido antes. La mansión, antes fría y silenciosa, se había transformado en algo completamente nuevo, no solo en muebles o pintura, sino en su propósito. Se había convertido en la sede de la Fundación Morning Light, una organización sin fines de lucro que Isabelle había construido desde cero, diseñada para apoyar a madres que sufrían depresión posparto. Mujeres que tenían demasiado miedo de pedir ayuda. Mujeres que, como ella, alguna vez confundieron el agotamiento con el fracaso y el silencio con la vergüenza. Llenó la casa no de lujo, sino de vida. Consejeros, voluntarios, madres primerizas con lágrimas en los ojos y manos temblorosas. Isabelle los recibió con calma, con honestidad, sin rastro alguno de la mujer que una vez se quedó descalza y deshecha en un portal a medianoche. Bueno, tal vez un rastro suficiente para recordar, suficiente para decir, he pasado por eso. Daniel nunca había pedido formar parte de la fundación. Pero cuando Isabelle le dijo que necesitaba a alguien para coordinar los traslados de madres en riesgo, las entregas de emergencia, las visitas de terapia, los traslados al hospital, él apareció con su viejo Crown Vic, impecable y listo. No era solo un conductor. Se convirtió en el corazón del trabajo de campo, confiable, cálido, amable con cada mujer y niño que se subía a su coche. Todos lo conocían simplemente como el Señor juntos. Reconstruyeron lo que el dolor había destruido. No apresuraron el amor. No etiquetaron lo que tenían. Simplemente se eligieron el uno al otro cada día hasta que llegó el día en que Daniel decidió hacerlo oficial. Era la celebración del primer aniversario de la fundación. El jardín se había transformado. Con guirnaldas de luces, música suave y mesas repletas de comida preparada por las mismas madres a las que el programa había ayudado. Los invitados se reunieron en el césped. Simpatizantes, familias, voluntarios. Se había instalado un pequeño escenario bajo un enrejado blanco envuelto en enredaderas de jazmín. Isabelle llevaba un vestido color crema suave que bailaba con la brisa, con el cabello suelto sobre los hombros. Lily, que ahora tiene 3 años, corría con una corona de flores, repartiendo galletas a quien quisiera una. Daniel había estado tranquilo toda la noche, no nervioso, simplemente listo. Mientras el sol comenzaba a ocultarse, tiñendo el cielo de tonos rosas y dorados como acuarelas, un voluntario golpeó el micrófono en el escenario. Nos gustaría cerrar la noche con unas palabras del hombre que ayudó a construir esto desde cero. Isabelle se sorprendió cuando Daniel se acercó al micrófono. Vestía un sencillo traje negro, su cabello más arreglado de lo habitual, pero sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía una pequeña nota. Miró a la multitud, luego directamente a Isabel. Cuando conocí a Isabel, comenzó, ella se mantenía firme por un hilo muy fino. Pensé yo estaba allí para ayudarla, pero la verdad es que ella me ayudó más. Miró a Lily, ahora sentada con las piernas cruzadas en el césped, sonriéndole. Ella nos ayudó a ambos. Respiró hondo, dobló la nota y se la guardó en el bolsillo. Tuve una hija, dijo en voz baja, y durante mucho tiempo, pensé que esa parte de mi vida había terminado,
que no merecía otra familia, otra oportunidad. Volvió a mirar a Isabelle y su voz ahora era firme. Pero entonces llegó una noche lluviosa, un porche, un grito de ayuda que resonó dentro de mí más de lo que podía explicar. Y en ese momento me di cuenta de que tal vez no había terminado. Quizás solo estaba esperando. Él bajó del escenario, caminó lentamente hacia ella y luego se arrodilló. Los jadeos recorrieron a la multitud. Las manos de Isabelle volaron a su boca. Daniel miró hacia arriba, con los ojos llenos del tipo de amor que no nace de los cuentos de hadas, sino de las trincheras del dolor y la gracia. Esa noche me salvaste de mí mismo, dijo. Me diste un lugar donde pararme cuando me estaba hundiendo. Me diste a alguien en quien creer cuando no creía en nada. Metió la mano en su bolsillo, sacó una pequeña caja de terciopelo y la abrió. Adentro, sencillo, bonito, un anillo con una pequeña piedra lunar. Isabelle, ¿serás el hogar al que regresaré por el resto de mi vida? Las lágrimas corrieron por sus mejillas. Ella asintió, con las manos temblorosas. Sí, susurró, luego más fuerte, sonriendo a través de las lágrimas. Sí. Lily chilló y corrió hacia ellos, rodeándolos con sus brazos alrededor del cuello. La multitud estalló en aplausos. Y en ese momento, en ese césped, bajo ese cielo, ya no hubo más pedazos rotos, ni más noches solitarias, solo 3 personas, de la mano, caminando por un camino de pétalos de jazmín hacia un futuro que nunca imaginaron posible. Ya no eran fragmentos. Eran una familia. Algunas historias comienzan con el silencio, con un grito que nadie escucha, una noche que nadie recuerda. Pero a veces un extraño aparece bajo la lluvia y todo cambia. Isabelle no necesitaba un rescate. Daniel no necesitaba una nueva vida. Pero encontraron algo que ninguno esperaba. Sanación, amor y un hogar al que vale la pena regresar. Si esta historia te conmovió, si te recordó que incluso los momentos más tranquilos pueden cambiar una vida, suscríbete a Soul Stirring Stories. Aquí compartimos historias que llegan más allá del ruido y directo a tu corazón. Hasta la próxima,